16 de junio, martes. Los profetas que contribuyeron y ayudaron en el segundo templo, en la construcción, después del regreso del exilio de Babilonia. Entonces, mientras Satanás estaba procurando influir en la más alta potestad del reino de Medo-Persia, para que mirasen con desagrado al pueblo de Dios antes de la encarnación de Cristo. Este era Judá, Israel. Había entonces ángeles que obraban en favor de los desterrados. Todo el cielo estaba interesado en esa controversia. Más allá de una controversia física entre diferentes culturas y razas, había una controversia que se llevaba entre el bien y el mal, entre los ángeles y poderes del Dios Altísimo y Satanás y sus huestes. Ellos trataban de influenciar las mentes de los gobernadores, es decir, Satanás. Veremos cómo, cuándo, por intermedio del profeta Daniel, se nos pudo permitir en las semanas pasadas vislumbrar algo que esta lucha poderosa tenía entre las fuerzas del bien y del mal. Durante 3 semanas, el ángel Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas. Eso lo encontramos en los últimos capítulos de Daniel, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro. Y antes que terminara la contienda, Cristo mismo acudió en auxilio de Gabriel. Esto se encuentra en los últimos capítulos del libro de Daniel. ¿Por qué había una influencia sobre las decisiones de Ciro? Porque Ciro debería contribuir con un decreto para empezar, no el decreto completo, pero un decreto para empezar el retorno y preparar a una nación para que así pudiese mostrar al que era el pueblo elegido, a Judá, y eventualmente al mundo, por medio de las sombras y los ritos, a Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El príncipe del reino Persia se pasó contra mí 21 días. Lo dice Daniel capítulo 10, versículo 13. Es decir, pasó sobre mí, me dominó, se puso sobre mí. Y he aquí, después sigue relatando el capítulo 10 de Daniel. Miguel, ahora Miguel, para otro tema lo dejo porque ahorita es muy extenso. Miguel no es un ángel. Miguel no es un ser creado, no. Lo podemos dejar para otro tema. Cuando usted lo decida, yo lo preparo y lo presento. Pero para comprender quién es el personaje Miguel, debemos comprender la compostura del nombre hebreo. Micael. Son 2 significados. Muy bien. Ese no es el tema ahora mismo, pero si ustedes lo piden, puedo abordarlo después. Entonces dice Daniel capítulo 10, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Se relata en Daniel 10. Y yo quedé allí solo con los reyes de Persia. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Israel y Judá fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises, que reinó unos 7 años y medio después. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué estamos repasando esto? Esto es el Antiguo Testamento. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra salvación? Jesucristo iba a manifestarse en carne, iba a venir a salvar a Judá y también al mundo. Él se presentaba en las sombras del santuario. En realidad, se presentaba en el cordero literal, en la forma del animalito humilde. Así se representaba Jesucristo como el cordero, la sombra del cordero, la cual Él vendría a encarnar. Entonces, después del exilio de Babilonia, Judá tenía que reedificar, empezar el largo proceso de reedificar para restaurar a una nación y entonces pudieran ellos mostrar
a todas las naciones que pasaran de este a oeste y viceversa, mostrarles por medio del simbolismo y el cordero y el santuario la promesa que apuntaba a Jesucristo. Este tiempo fue de oportunidades maravillosas para los judíos. Las personalidades más altas del cielo obraban sobre los corazones de los reyes y al pueblo de Israel, de Judá, le tocaba trabajar con la máxima actividad para cumplir el decreto de Ciro. Es decir, Ciro iba a poner un decreto parcial a favor de Judá. Judá tenía que ejecutarlo. Y aquí es donde entran los profetas y personajes también como Zorobabel, como Esdras, para echar adelante este decreto que iba a ser dado por Ciro, uno de tres. Entonces ellos debían ponerlo en marcha para poder regresar y reedificar. Pero mientras se manifestaba el poder de Dios, muchos crecieron en buena voluntad. La oposición de sus enemigos era enérgica y resuelta gradualmente. Los constructores se descorazonaron. Algunos de ellos no podían olvidar la escena ocurrida cuando al colocarse ellos, esto lo encuentra usted en Esdras, al colocarse ellos la piedra angular, muchos habían expresado su falta de confianza en la empresa. Ahora, todo lo que usted va a leer en el Antiguo Testamento va a simbolizar a Jesucristo. La piedra angular de la que se habla en el segundo templo era una sombra de Jesucristo. Esa piedra es con la que tropezó el Sanedrín judío. Y a medida que se envalentaban todos los que regresaron del exilio de Judá, los samaritanos y los opositores más se ponían en contra de que ellos restauraran para preparar a una nación y darle la bienvenida al Mesías. Este sentimiento no trajo paz, trajo enemistad entre los enemigos de Judá para no permitirles edificar. La obra del segundo templo progresó lentamente durante el reinado de Cambises y durante el reinado del falso Esmedis. Este personaje fue alguien que tomó el reino por la fuerza, pero más adelante fue asesinado. El siguiente personaje de Cambises fue, se cree, de acuerdo a la historia, hijo de Ciro, el cual le siguió y entonces apoyó también el primer decreto que se le dio a Judá para regresar. En Esdras, capítulo 4, versículo 7, se le llama de otra forma, de otro modo, a estos personajes que acabo de mencionar. Los samaritanos indujeron al impostor, al que mencionamos, sin escrúpulos, que promulgara un decreto. Este era Esmerdis, para prohibir a los judíos que reconstruyeran su templo y su ciudad. Ahora, estamos hablando aproximadamente del año 539, 520, 500, 480 antes de Cristo. Durante más de un año quedó descuidado y casi abandonada la obra, el trabajo. Por eso Dios levantaba profetas menores como Ageo y otros tantos para decir: reanímense. Ya el primer decreto se dio, ahora ustedes actívense, confíen, Dios les protegerá. La gente habitaba sus casas y se esforzaban por alcanzar prosperidad temporal. Pero su situación de Judá al regresar era deplorable. Por mucho que trabajasen, no prosperaban. Los mismos elementos de la naturaleza parecían conspirar contra ella, contra lo que los judíos estaban haciendo, debido a que habían ellos dejado, por su apostasía, al templo asolado. El Señor había mandado una sequía que marchitaba sus bienes. Dios les había concedido los frutos del campo y de la huerta, el cereal, la uva, el aceite, como pruebas de su favor. Esto es después que regresaron de Babilonia. Pero en vista de que habían usado tan egoístamente estos dones de su bondad, les fueron quitadas las bendiciones. Ok, detengámonos.
¿Qué quiere decir todo esto? Todo esto se encuentra en el libro de Esdras. Los judíos que regresaron, Dios les había prometido que el Altísimo iba a estar con ellos para reconstruir el segundo templo, pero ellos eran faltos de fe. La obra se movió muy lento y ellos encontraban oposición. Ellos hubieron épocas en las que pararon de trabajar. Dios tenía que levantar profetas menores para reanimarlos. Ahora, en una de esas horas sombrías que relata el libro de Esdras, había entonces esperanza para ese grupo que se mantenía como un remanente, que confiaba en Dios. Ahora, a este desenlace, a esta historia, le surge el profeta Ageo y le surge el profeta Zacarías. Zacarías, que era contemporáneo con Daniel, pero su ministerio fue en Babilonia. Ahora Dios resurge a Ageo. Ellos fueron suscitados para hacer frente a la crisis. ¿Cuál crisis? La crisis que había profetizado Daniel en el capítulo 9, de que la obra iba a ser encontrada con oposición. En sus testimonios conmovedores, esos mensajeros, Ageo y Zacarías, revelaban al pueblo la causa de sus dificultades. Declaraban ellos que la falta de prosperidad temporal se debía a que no se había dado el primer lugar a los intereses de Dios. Mire, hermano y amigo, podremos pasar por situaciones difíciles, pero la carne y el ser humano, por naturaleza, siempre regresa a su propio vómito. Judá había sufrido la desolación, la sangre, la espada, la muerte. Había sido enviado 70 años a Babilonia. Ahora regresaba. Ellos deberían de haber tenido celo para reconstruir, pues tenían la bendición de Dios, pero aún allí ellos, su semblante palideció al ver la oposición de los samaritanos. Pero si los israelitas hubieran honrado a Dios, si les hubiesen ellos manifestado el respeto y la cortesía que ellos debían, pues Dios los protegía, haciendo la edificación de su casa su primer trabajo, es decir, del templo, de los muros, de la teocracia judía. Le habrían ellos entonces invitado a Dios a estar presente y a bendecirlos. Pero ellos tenían un pie en la indecisión y un pie en la reconstrucción. Es la misma historia para mí y para ti en este día. No sabemos a quién servir. Confesamos con nuestra boca que creemos en el verdadero Dios, pero vivimos a la demanda del mundo, de la carne. A los que se habían desalentado, el profeta menor Ageo dirigió la escrutadora pregunta. Cuando usted lea Ageo, tiene que ponerlo en la historia en este momento. Ageo fue contemporáneo con Esdras, con Nehemías, y le siguió después del profeta Daniel. Esto sucedió, Dios levantó a Ageo para reanimar al pueblo, a reconstruir el segundo templo. ¿Esta casa está desierta?, preguntaba Ageo. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: pensad bien sobre vuestros caminos, porque habéis hecho tan poco trabajo. ¿Por qué os preocupáis de vuestras propias construcciones y os despreocupáis de la edificación para el Señor? Es decir, ellos estaban más preocupados por construir su propia granja, su casa para sus familias, más que para lo que sería la sombra del Mesías Jesucristo, el santuario, los ritos, los sacerdocios, el sacerdocio levita para poder ofrecer el cordero que era la sombra antes de Cristo. Estamos hablando de 450 años antes de la encarnación de Cristo. El deseo de escapar la pobreza os ha inducido a descuidar el templo. Este era el mensaje de Ageo. Pero esta negligencia os ha acarreado lo que temen. Sembráis mucho y encerráis poco. Coméis y no os hartáis. Bebéis y no os saciáis. Os vestís y no os calentáis. Y el que anda en el jornal recibe, pero es hueco, no aventaja. Este era Ageo capítulo 1 del 4 al 6. Dios había levantado este profeta menor con una labor específica: reanimar a los judíos que regresaron del exilio para completar, más allá que su casa,
lo que era la sombra que Cristo después anuló, que es la sombra, todo lo que tiene que ver con ritos, sacerdocios que apuntaban a Cristo, el cual es el cuerpo, y viniendo Cristo, la sombra se acaba, se expande, huye. Y luego, con palabras que no podían dejar de comprender, el Señor les reveló la causa de la estrechez en que se veían. Dice el profeta, versículos del 9 al 11, buscáis mucho y halláis poco, este es Ageo, encerráis en casa. ¿Y qué gana? ¿De qué aprovecha? Porque dice Jehová de los ejércitos, por vosotros aventajáis en tu propia familia, pero mi casa está desierta. Y cada uno de vosotros corre a su propio interés. Por eso se detuvo en los cielos sobre ustedes la lluvia literal. Dios la detuvo. Hubo una sequía para mostrarles de que no estaban cumpliendo su trabajo. El Señor entonces los instó así. Ageo versículos 7 y 8. Meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré honrado. Los consejos y reprensiones contenidos en el mensaje dado por Ageo fueron escuchados por los dirigentes y el pueblo de Israel que regresó del exilio. Comprendieron el fervor que con Dios debían tener. No se atrevían a despreciar las instrucciones que les enviara repetidamente Dios por medio de Ageo. Acerca de su prosperidad temporal y espiritual, dependía de que obediesen fielmente a los mandamientos de Dios. Incitados los judíos por las advertencias del profeta, obedecieron a Zorobabel, Josué, el sacerdote. Ageo era contemporáneo y todo lo demás del pueblo. La voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, versículo 12. Muy bien. Si alguien aquí no ha seguido este hilamiento y tiene una pregunta y quizás se encuentra perdido de lo que estamos dando seguimiento, déjeme saber. Y yo le traigo al corriente, yo le doy un breve resumen. Seguimos aquí narrando, estudiando, predicando, diseminando el libro de Ageo, que fue contemporáneo con la última parte de Daniel, que fue Ageo contemporáneo con el libro de Esdras, contemporáneo con Nehemías. Entonces, habló el profeta Ageo lo siguiente al pueblo diciendo, yo soy con vosotros, dice el Señor Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, el de Josué y el de todo el resto del pueblo, y vinieron e hicieron obra en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Versículos 13 y 14. ¿Notan? Dios mandaba a los profetas para reanimar al pueblo. Tenían un tiempo límite, pues el Mesías Jesucristo estaba a punto de venir. Faltaban aproximadamente 450 años para que se encarnara el Cordero de Dios. En menos de un mes, después que se reanudaron el trabajo en el templo, los constructores recibieron otro mensaje alentador. El Señor mismo envió estas instancias por su profeta, pues ahora Zorobabel dijo, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, y cobra ánimo. Esto se encuentra en Ageos capítulo 2, versículo 4. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, obrad porque yo soy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, es importante que nosotros no malinterpretemos lo que leemos. Un ejemplo, esa profecía de Ageo, hablándole a Judá, diciéndole, yo soy con vosotros, no es para el futuro, no es para de aquí a 10 años o 20 años, no. Ya se cumplió, estuvo en el pasado, tuvo un momento específico y ese momento y ese mensaje era exactamente específico para la construcción del segundo templo, el cual ya ocurrió, ya se construyó y ya fue destruido otra vez por la apostasía del pueblo de Judá. A Israel entonces, acampado al pie del Sinaí, el Señor había declarado antes, habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán ellos que yo soy Jehová su Dios. Había dicho por medio de Moisés, Éxodo 29, versículo 45 y 46. Ahora, a pesar de las repetidas veces, fueron entonces rebeldes, aún aquí, después del exilio,
Israel y las tribus rebeldes, los mensajeros habían sido rechazados, incluyendo a Ageo, en reconocimiento de la cooperación que daban a su propósito. Les renovó entonces y les recordó también su pacto y promesa de que su Espíritu de Dios habitaría entre ellos y les recomendó: no temáis. ¿De qué hablamos? De la reconstrucción del segundo templo. 450 años aproximadamente antes de Cristo, tenía que poner en marcha y reactivar el servicio levítico sacerdotal, porque era una sombra de el ministerio que Jesucristo vendría a hacer. Hoy también el Señor declara a ti: esfuérzate, obra, porque yo soy contigo. El creyente, tú, si te crees creyente, amiga y amigo, tienes siempre en el Señor un poderoso auxiliador. Tal vez no sepamos cómo te ayuda Dios, pero estamos nosotros conscientes de que nunca falta su ayuda para aquellos que ponen su confianza en Dios. Si los cristianos, usted seguidor, pudieran saber cuántas veces el Señor ordenó tu camino mismo. Si tú hayas visto con los ojos espirituales todas las veces que los ángeles de Dios te socorrieron, ninguna prueba pudiera moverte de tu fe. Le reconocerían como su sabiduría y su eficiencia. Y entonces usted, seguidor, seguidora, haría que se cumpliese lo que Dios desea cumplir en tu vida. Las fervientes súplicas y palabras de aliento dadas por medio de Ageo fueron recalcadas y ampliadas por Zacarías. Es decir, un profeta Ageo no va a contradecir lo que Zacarías va a decir. Y esto era exactamente el caso. Zacarías ahora iba a apoyar lo que el profeta Ageo predicaba, a quien Dios suscitó al lado de aquel para que también instara a Israel a cumplir las órdenes. Es decir, fue contemporáneo. Zacarías, Ageo. Muy bien, sigamos. Aunque sus campos estaban incultos y sus escasas provisiones se agotaban rápidamente, a pesar de que estaban rodeados de pueblos hostiles. ¿Quiénes? Los judíos. ¿Cuándo? Al tratar de reconstruir el segundo templo. ¿En qué año? Aproximadamente 450 años antes de Cristo. ¿Quiénes eran los pueblos hostiles? Los samaritanos y otros. Aparte de ellos, los israelitas avanzaron por fe, en respuesta al llamamiento de los mensajeros de Dios, y trabajaron diligentemente para reedificar el segundo templo en ruinas. Era un trabajo que requería firme confianza en Dios. ¿Estamos comprendiendo? Mientras el pueblo procuraba entonces hacer su parte y obtener una renovación de la gracia de Dios en el corazón mismo de ellos y en su vida, le fue dado un mensaje tras otro por medio de Ageo y Zacarías. Recuerde, si usted quiere saber más o menos la época de los libros que usted lee en el Antiguo Testamento, el fin de Daniel tuvo que ver con casi el principio del primer decreto para reconstruir el segundo templo. Año 539 a.C., los dos profetas que estuvieron de pie en el tiempo del segundo reconstrucción del templo fue Ageo, Zacarías. Lo estamos diseminando ahora mismo. No se dejó entonces, por tanto, a los constructores luchar solos. Con ellos, los profetas que Dios había puesto les ayudaban. Esdras capítulo 5, versículo 2. Y el mismo Jehová de los ejércitos ya había dicho: esfuérzate y obrad, porque yo soy con vosotros. Ageo capítulo 2, versículo 4. El sentido, arrepentimiento y la resolución de avanzar trajeron la promesa que prosperarían ellos por parte de Dios si ellos se activaban, se ponían bajo el plan que Dios quería. Y ese plan era reconstruir toda la teocracia judía, que era una sombra del Jesucristo el Mesías, para que así cuando Cristo viniera a hacer su ministerio en la tierra, Él pudiera cumplir la sombra. Fue dado un mensaje preciosísimo a Zorobabel, otro contemporáneo en la construcción del segundo templo. Su conductor, que había sido muy probado durante todos los años que habían transcurrido desde el regreso de Babilonia, declaró el Señor que llegaba el día
cuando todos los enemigos de su pueblo escogido serían derribados. Ahora, no confundamos profecías con el futuro. Esta profecía no tiene que ver con el futuro. Esta profecía tuvo su cumplimiento y ya está en el pasado, aproximadamente del 539 a.C. al 408 a.C. Los enemigos que no querían que se reconstruyera la teocracia judía, Dios se encargó de quitarlos a un lado. Esta profecía que acabo de leer, dictar, ya encontró su cumplimiento. Y ponerte entonces como anillo de sellar, es decir, una simbología, porque yo te escogí, versículo 23 de Ageo. Ya podía el gobernador de Israel ver el significado de la providencia que había hecho pasar por los desalientos y perplejidades al reconstruir este segundo templo. Podía discernir en todo ello el propósito de Dios. Podían ver la bendición y la mano de Dios. Este mensaje personal dirigido a Zorobabel fue registrado para alentar a Judá en toda época al enviar pruebas a sus hijos durante la reconstrucción de este segundo templo, pues esta reconstrucción duró más de 40 años. Nunca los conduce Dios por otro camino que el que elegirías tú mismo si pudieses ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que estás cumpliendo. Es decir, Dios conoce tu principio y final y va a ser un final próspero si tú te pones en las manos y el plan de Dios. Si yo hago mi voluntad, voy a pensar que mi plan es mejor que el de Dios, pero va a tener un final de dolor. Los mensajes comunicados por Ageo y Zacarías, ¿cuándo? Durante la reconstrucción del segundo templo. Profetas contemporáneos, Ageo, Zacarías. ¿Quién estaba actuando como líder? Esdras, Zorobabel. ¿Quién era uno de los sumos sacerdotes que regresó? Josué. No Josué, el sobrino de Moisés. Este es otro Josué levita. Fueron acosados entonces por los samaritanos y otros que idearon muchas obstrucciones. En una ocasión, los gubernamentales, funcionarios que eran provinciales del reino medo-persa, visitaron a Jerusalén mientras estaban en reconstrucción y preguntaron quién había autorizado tal reedificación. Si en esa ocasión los judíos no hubiesen confiado en la dirección de Dios, esta averiguación podría haberles resultado desastrosa. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Esto usted lo encuentra en el libro de Nehemías, Esdras, Ageo. Haya pensado Medo-Persia de que Judá estaba en sedición, que estaban tratando de levantarse en armas, es decir, que estaban tratando de empezar una guerra interna para levantarse en contra de los persas. Pero, ¿qué sucedió? Esdras capítulo 5, versículo 5, mas los ojos de Dios fueron sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que ese negocio viniese a diario a los oídos del gobernante de ese momento de los persas. ¿Quién era? Uno de la dinastía de Darío. Entonces, la respuesta que recibieron los funcionarios fue tan prudente que decidieron escribir una carta a Histaspes, Darío, conocido también, quien reinaba entonces en Medo-Persia, para recordarle el decreto. ¿De quién? De Ciro. ¿Cuándo? 539 a.C. Ese decreto original que diera Ciro al ordenar que la casa de Dios en Jerusalén fuese reedificada, que los gastos que entrañara fuesen cubiertos por la tesorería de Persia. Ahora, para todo aquel conocedor, este fue el primer decreto, pero no fue el decreto completo. Este decreto no debió usarse para punto de partida de nada, pues no fue el decreto completo. Darío buscó este decreto, lo encontró en los registros y dio luego a los que habían hecho las preguntas la orden de permitir que procedieran los judíos a reconstruir el templo. Mandó lo siguiente: dejar la obra de la casa del Dios de los judíos y a sus ancianos para que edifiquen la casa de este Dios en su lugar. Y por mí es dado, dice lo siguiente, mandamiento. Y esto lo encuentra usted en Esdras capítulo 6, del 7 al 10.
de hacer con los ancianos de estos judíos para edificar la casa de este Dios, que de la hacienda del rey, que tiene el tributo de la parte más allá del río, es decir, Jerusalén, los que cruzan, los que vienen más de allá del río, los gastos sean dados, hebreo, los que vienen más allá del río, aquellos varones, para que no cesen, y lo que fuere necesario, entonces becerros, carneros, toros, holocaustos para el Dios del cielo, incluyendo vino, sal, conforme a todo lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, vénsele cada día. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Se levantó oposición contra Judá al construir el segundo templo. Judá, por medio de los registros, prueban de que Ciro había dado el primer decreto. Lo encuentran y entonces les permiten continuar construyendo. Todo esto que estoy narrando se encuentra en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir y cuál es el punto de esto? Era la sombra que Cristo vendría a cumplir. Era la sombra de la restauración temporal de toda la teocracia judía. En adición, el rey decretó severos castigos para los que de cualquier manera que fuesen y alteraran el decreto. Quien sea que se pusiera en contra de la reconstrucción del segundo templo, el rey persa los castigaría. Y terminó con esta notable declaración, versículo 12. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya todo rey y pueblo que pusiere su mano para mudar o destruir esta casa de Dios, hablando del segundo templo, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, puse el decreto, sea hecho prestamente. Así preparó el Señor las circunstancias para la terminación del templo. Nótese una cosa, este segundo templo del que estamos hablando, que empezó su construcción más o menos 450 años antes de Cristo, es el mismo templo que Jesucristo caminó, en el que Él entró cuando Él se encarnó. Durante meses, antes que se promulgase este decreto, los israelitas habían seguido trabajando por fe. Y los profetas de Dios, ¿quiénes eran en ese tiempo? ¿Lo recuerdan? Ageo, Ezequiel, habían seguido ayudándoles por medio de mensajes oportunos que recordaban a los trabajadores el propósito divino en favor de Israel. Todo esto sucedió mientras construían la segunda estructura. Zacarías entonces tuvo una serie de visiones relativas a la obra de Dios en la tierra en ese momento. Esos mensajes dados en forma de parábolas y símbolos llegaron en tiempo de gran incertidumbre y ansiedad. ¿Sabe una cosa? Dios sí nos habla en los momentos que más lo necesitamos, pero debemos mantener nuestro intelecto libre, claro, escuchar la voz de Dios por medio de la palabra de otra persona o cuando nosotros abrimos su palabra. Fueron de particular significado esos mensajes de Ezequiel para los hombres que avanzaban en nombre de Dios. Les parecía entonces a los dirigentes que el permiso concedido a los judíos por Ciro, 539 antes de Cristo, para reedificar este segundo templo estaban por serles retirados. La profecía de Daniel capítulo 9 decía que iban a reconstruir en tiempos peligrosos. Zacarías entonces oyó en visión al ángel del Señor preguntar: «Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de la ciudad de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Vea, el contexto inmediato de esta profecía de Ezequiel no se aplica al futuro. Nosotros caemos en un error porque no conocemos la historia de los profetas del Antiguo Testamento y entonces la gente empieza a aplicar profecías de Ezequiel para el futuro. Esta profecía claramente habla acerca de un contexto que ya había pasado, los 70 años de cautiverio. Y Jehová entonces respondió buenas palabras. Declaró Zacarías palabras consoladoras a aquel tiempo de Dios que hablaba conmigo. Y díjome, Zacarías capítulo 1, versículo 12 al 16, lo siguiente: este mensaje de Ezequiel era específicamente para Judá en ese tiempo de la reconstrucción. Clama diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Selé,
a Jerusalén y a Sión con gran celo y con gran enojo. Estoy airado contra las gentes que están reposadas, porque yo estoy enojado un poco, y ellos ayudaron más para el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová: yo me he tomado a Jerusalén con miseraciones, en ella será edificada mi casa. Había todavía muchos judíos que no comprendían el mensaje. Ellos debían reedificar este segundo templo y estaban más ocupados en reedificar su propia propiedad, su propia parcela, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Zacarías 1. Se le indicó entonces al profeta que debía proceder. Así dice Jehová, iba a hablar palabra de los ejércitos: aún serán ensanchadas mis ciudades. Versículo 17, por la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Una vez más, esta profecía y muchas otras tuvieron su cumplimiento, en este caso aproximadamente 450 años antes de Cristo. Esta profecía y muchas otras no son para el futuro. Muy bien, a continuación, Zacarías vio, bajo el símbolo de 4 cuernos, las potencias que aventaron a Judá y a Israel y a Jerusalén. Inmediatamente después vio 4 carpinteros que representaban los instrumentos usados por el Señor para restaurar a su pueblo y a su casa de culto. Esto lo encontramos en los versículos 18 al 21. Zacarías va a decir lo siguiente. Ahora hago una pausa. Muchas personas sensacionalistas usan estos pasajes que estoy a punto de mencionar para poner teorías acerca de extraterrestres, acerca de vida en el más allá. Hermanos y hermanas, todo este sensacionalismo se usa sin contexto. Debe desecharse. Zacarías lo que iba a explicar en esta serie de simbolismos era: alcé mis ojos después y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén. Medir en términos proféticos es juzgar. Medir es juzgar para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo. Y otro ángel le salió al encuentro y le dijo: corre, habla a este joven diciendo: sin muros serás habitada Jerusalén, a causa de la multitud de los hombres y de las bestias en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y seré para gloria en medio de ella. Zacarías capítulo 2, versículo 1 al 5. Esta profecía tuvo su cumplimiento antes de Cristo, 450 años a 408 años antes de Cristo. Esta profecía específica y muchas otras no se aplican al futuro. Se aplicaron al pasado durante la reconstrucción en tiempos peligrosos del segundo templo. Dios había ordenado que Jerusalén fuese reedificada, no para ser la nación grande, porque toda la teocracia judía iba a ser una sombra del Mesías verdadero Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios, y la visión relativa a la mediación de la ciudad aseguraba que Él daría consuelo y fortaleza. Esto es lo que quiere decir: sigue construyendo, Judá, aunque no tengas muros protectores, Jehová será tu muro de fuego. Eso es lo que significaba, y cumplirá en su favor las promesas de su pacto eterno. Ahora, esta promesa sí podía ser eterna, pero Judá tenía que mantenerse en la obediencia al pacto. Usted ve a través de toda la Biblia, cuando el hombre de cualquier etnia o Judá se apartaba del pacto, la promesa que Dios había dado para ser por siempre cesaba, era cortada, y ahora era maldición. Declaró que su cuidado protector de Dios sería como un muro, una nube de fuego en derredor, y que por su intermedio la gloria de Él sería revelada a todos los hijos de los hombres. Ahora, esto es lo que quiere decir Ezequiel. Los que estaban realizando para su pueblo se habían de conocer en toda la tierra. Regocíjate y canta, oh morada de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Isaías capítulo 12, versículo 6. Esta promesa se daba a Judá,
a todos los personajes importantes de esa época, Zorobabel, Nehemías, Ageo, Ezequiel. Daniel ya había dormido la muerte en ese tiempo. Se daban todas estas profecías para reanimar al pueblo a que siguiera construyendo, pues el tiempo de Jesucristo el Mesías ya venía. Ahora entra un personaje importante, Josué y el ángel. Ahora, ¿cuál Josué? Una vez más, no es el sobrino de Moisés, que tomó cargo de Moisés cuando él murió. No, este fue un Josué sacerdote. Después del exilio, cuando regresaron, aproximadamente cuando, del año 539 al 408 antes de Cristo. ¿Y cuál ángel? Lo veremos ahora. El firme progreso. Seguimos analizando el libro de Ezequiel, la construcción del segundo templo, que era una sombra para el Mesías Jesucristo. Ese progreso que hacían los edificadores del templo segundo, de entonces desconcertó y alarmó a muchos. Las huestes del mal de Satanás resolvieron hacer otro esfuerzo, más para debilitar a esta gran obra, que era una sombra del Mesías, para presentársele y darle pruebas, darle problemas. Si con ello, con esos problemas, aquellos que habrían sufrido durante largo tiempo por causa de la transgresión fuesen inducidos a despreciar los mandamientos de Dios, caerían otra vez en servidumbre del pecado. Ellos tenían una prueba, un trabajo, y era reconstruir. Por haber sido elegido Israel para conservar el conocimiento de Dios de esa tierra, habían sido siempre el objeto especial de la enemistad entre Dios y Satanás. Esto era condicional, esto era si Judá se mantenía fiel a Dios. Y se había propuesto curar y causar. Dios curaba los males, si volvían a él, Satanás causaba los males cuando Dios quitaba su protección. Mientras los hijos de Israel fuesen obedientes, vea, era condicional. Y todo esto usted lo encuentra en las promesas de Moisés en Deuteronomio. Satanás entonces se proponía para causar destrucción y estaba listo si estos, Judá, se apartaban del pacto de Dios. Seducidos por sus tentaciones, habían entonces transgredido la ley de Dios y se les había dejado caer presa de sus enemigos, aunque ellos fueron llevados en cautiverio. Esos 70 años a Babilonia, permanecieron allí 7 décadas. El Señor no les abandonó. Les envió sus profetas con reproches. Aún en Babilonia tenían a Daniel, tenían a Ezequiel y amonestaciones para despertarlos y hacerles ver su culpabilidad. Cuando se humillaron delante de Dios y volvieron a Él con verdadero arrepentimiento, les envió entonces mensajes de aliento. Dios primero trabaja de esta forma. Te envía un mensaje de arrepentimiento. Cuando aceptas su perdón y arrepentimiento, entonces Dios te envía un mensaje de ánimo para que permanezcas. Pero en esa crisis, el Señor fortaleció a su pueblo con buenas palabras consoladoras. Zacarías capítulo 1, versículo 13. Aquí están, mediante una ilustración impresionante de la obra de Satanás y la de Cristo. Reveló entonces el poder de su mediador para vencer al acusador de su pueblo. Jesucristo se va a mostrar en una prefiguración en el Antiguo Testamento como el que defiende. En una visión, el profeta contempla a Josué, el gran sacerdote, vestido de vestimentas viles. Zacarías capítulo 3, del 1 al 3, en pie delante del ángel de Jehová. Este es otro tema que podemos abordar después. En términos hebreos, para comprender qué es el ángel de Jehová, es un tema más profundo. El ángel de Jehová no es un ser creado. Lo podemos abordar en otra ocasión. Es la preposición y es lo que significa angelos. Pero este es otro tema. Satanás se levantaba osadamente para resistirle y acusar a Josué el sacerdote. Señalaba entonces Satanás las transgresiones de los hijos de Israel como razón por la cual no se les podía devolver el favor de Dios.
los reclamaba como su presa de Satanás y exigía que fueran entregados en sus manos. Esta misma lección se aplica a ti y a mí. Cuando nos arrepentimos, Satanás acusa y dice, ellos no merecen el perdón. Muy bien, veamos cómo se desenvuelve esta historia. El sumo sacerdote no puede defenderse, este es Josué, a sí mismo ni a su pueblo de las acusaciones de Satanás. Pues aunque eran levitas y aunque era sumo, era pecador y humano y no podía salvar a nadie. No sostiene que Israel estaba libre de culpas. Josué no dice eso. En sus vestimentas sucias, su culpa se muestra, aunque señalando el arrepentimiento y humillación, fiando en la misericordia de su Redentor, que perdona el pecado, se ve su fe en la promesa de perdón por medio del cordero que ofrecían, que era una sombra de Jesucristo. Esto lo encontramos en el libro de Ezequiel. Entonces el ángel, versículo 2, el ángel es el argelos. El argelos entre un Dios que no podemos ver, porque morimos por el pecado, y la raza humana. El ángel de Jehová es el argelos. Este es otro tema. Si ustedes lo piden, yo lo expongo, pero este es otro tema. Entonces, el que se interpone entre la raza humana y el Altísimo, ahora va a decir lo siguiente: Jehová, que has escogido a Jerusalén, te reprenda. Jehová te reprenda. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Versículo 2. Israel había estado durante largo tiempo en el horno de la aflicción. A causa de sus pecados había sido casi consumido en la llama encendida por Satanás y sus agentes para destruirlos. Pero Dios había intervenido ahora para librarle. Esta visión que tuvo Ezequiel era un simbolismo para desmoralizar al pueblo, pero también muestra la batalla espiritual que se pelea atrás de cada una de tus vidas. Al ser aceptada la intercesión de Josué, se le da la orden: quitarle esas vestimentas viles. Y a Josué, el ángel declara: mira, que he hecho pasar tu pecado de ti, quitado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y vistiéronle de ropas. Versículo 4 y 5. Sus propios pecados y los de su pueblo fueron perdonados. Israel debía ser revestido con ropas de gala. La justicia de Cristo le era imputada adentro. Imputada y impartida son dos temas de los que hablaremos después. Se le ponía adentro por medio de la fe en el cordero que apuntaba a Jesucristo. La mitra puesta impartida sobre la cabeza de Josué, era como la que llevaban los sacerdotes, con la inscripción Santidad a Jehová, Éxodo 28:36, la cual significaba que a pesar de sus pecados, de sus antiguas transgresiones, estaba ahora capacitado para servir delante de Dios en su santuario. Escucha, amigo y hermano, esta era una sombra del sacerdocio que Cristo hoy mismo está haciendo en el único verdadero santuario celestial. La Biblia dice que Jesucristo es el único sumo sacerdote que puede perdonar pecados. No era como los levitas, que ni siquiera ellos mismos podían perdonar. Ellos mismos tenían que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados. Esta misma intercesión que se ve en el libro de Ezequiel es la misma que Jesucristo hace por ti a diario. Cuando tú pides perdón al Padre en el nombre de Jesucristo, dice Jesucristo: pedidlo en mi nombre y todo lo haré. El mensajero, el argelos, declara entonces: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, si anduvieres, si guardares mis ordenanzas. Sí es condicional. Si Israel no hacía si anduvieres, si guardares, Dios no los iba a proteger. Todas las promesas de Dios eran condicionales. Si anduvieres y si guardares mis ordenanzas, también gobernarás mi casa. También tú guardarás mis atrios, y entre estos a quien están te daré plaza. Zacarías capítulo 3, versículo 7. Si ellos, Josué, el sacerdote, y también el pueblo,
obedecían y honraban al juez, al gobernante, que era Jehová el Altísimo, el templo y todos sus servicios andarían entre la dirección de Dios. Este era la promesa que le acompañaría aún en esta vida y al fin se uniría con la muchedumbre glorificada en derredor. Es decir, Dios cumpliría su promesa de restaurarles. Escucha pues ahora, Josué, gran sacerdote, tú y tus amigos que se sienten delante de ti, porque son varones simbólicos. Y esto usted lo encuentra en el versículo 8. He aquí yo traigo mi siervo, el pimpollo. El pimpollo es también el vástago. Todo el Antiguo Testamento habló de Jesucristo. Esta era una prefiguración, una sombra de lo que se escondía bajo los rituales carnales. Esto era una profecía mesiánica, un brote central. Era la esperanza de Israel. No era restaurar el sacerdocio levítico, sino un liberador, Dios con nosotros, Jesucristo. Esta era la verdadera esperanza para todo aquel que veía con los ojos espirituales. He aquí yo traigo este renuevo. Este renuevo sería Jesucristo. 408 años más tarde, después de la restauración completa de la teocracia judía, en virtud de sus méritos, si andaban en sus caminos, si guardaban sus estatutos, serían varones simbólicos. Dios les protegería, honrados como los escogidos del cielo entre las naciones de la tierra, pero tenían ellos que hacer su parte si cumplían. Así como Satanás acusaba a Josué y a su pueblo en todas las edades, las ha acusado a los que buscan la misericordia. ¿Tú has buscado la misericordia de Dios cuando te sientes defraudado o con pecado? Así te hace sentir Satanás. Pero sí hay perdón. Jesucristo es tu sumo sacerdote, que no lo muda nada ni nadie, ni el tiempo. Él aboga por ti ahora mismo en el santuario celestial del cielo. El favor de Dios está sobre ti cuando tú vas al Padre en el nombre de Jesucristo. El acusador, Satanás, en tu vida es el mismo que acusó a Job en el principio, el cual te acusa delante de nuestro Dios día y noche, dice la palabra. También lo confirma Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. La controversia se repite acerca de cada alma rescatada del poder del mar hoy en el presente, del mal, y cuyo nombre se registra en el libro de la vida del Cordero. Nunca se recibe a alguno en la familia de Dios sin que ello excite la resuelta resistencia del enemigo, Satanás. Pero el que era entonces la esperanza de Israel, que era Jesucristo, así como su defensa, justificación y redención, es hoy también la esperanza tuya. Si tú te encuentras decaído en tu fe, en este instante donde tú te encuentras, ve al Padre en oración, pídele perdón y restauración en el nombre de Jesucristo, para que Él te llene y te inyecte su Espíritu Santo, el Ruá, que te ayudará, te impactará, te levantará, para darte mente clara acerca del plan que Dios tiene para tu vida. Oremos. Te agradecemos, Señor, por tu misericordia. No hemos hecho nada. Nuestras propias mantos y vestimentas son sucias. Por más que pensemos que somos justos y limpios ante tu presencia, somos trapos de inmundicia. Perdónanos. Ayúdanos a que nuestro corazón nunca se endurezca a tu presencia. Límpianos, danos un manto blanco por medio de la simbología de nuestro sumo sacerdote Jesucristo, el cual aboga con sus manos perforadas en el santuario celestial. Lo pedimos en el nombre del que salva, Jehová salva, que es Jesús, Yeshua. Lo pedimos en su santo nombre. Amén.